Bienvenida y agradecimiento muy especialmente dirigidos al presidente de Foment del Treball, Joan Rossell, que será el ponente invitado de esta mañana, y también queremos agradecer al profesor Joan Hortalà, presidente de la Bolsa de Barcelona, que presente el acto y que desde este momento tiene la palabra. Buenos días, señoras y señores. Bueno, me deben permitir de entrada una pequeña excusa. Yo pensaba hacer este acto en catalán, pero bueno, había dado cuenta la dimensión que tiene, pues lo voy a hacer en castellano, con lo cual de entrada me disculpo por posiblemente falta de fluidez, sobre todo a las 9 de la mañana. Bien, en cualquier caso, mi intervención tiene que ser necesariamente corta, porque las presentaciones son complejas, en el sentido que el presentado no sea conocido, porque te puedes quedar corto o puedes excederte. Pero cuando el presentado es una persona absolutamente conocida, las presentaciones son redundantes. Cumplen el protocolo y esto es lo que voy a hacer. Por lo tanto, el libro del señor Rossell ustedes ya lo conocen. Yo me voy a limitar a un prólogo y a un pequeño epílogo, un prólogo descriptivo y un epílogo, en la medida que pueda, pues valorativo. El señor Rossell, Joan Rossell, ya ha cumplido cumplidamente los 50 años. Es una buena edad para la madurez reflexiva en base a una formación sólida. El señor Rossell es ingeniero industrial y estudió Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid y además experimentó en el ámbito empresarial en empresas y negocios de tipo familiar, como Congost, servicios industriales, higiénicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una larga experiencia en consejos de administración, cuestión obviamente envidiable, muy formativa pero envidiable. El señor Joan Castells ha sido presidente de ENER, presidente de FECSA Endesa, consejero de Endesa Italia, consejero de Aguas de Barcelona, presidente de Corporación Unilan, consejero de Applus y consejero de Siemens. Y en la actualidad es consejero de Criteria, vocal del consorcio de la Zona Franca, consejero de PortAventura y consejero de Gas Natural. Y en este contexto ha recibido merecidamente pues distinciones como la medalla de oro de la Feria Internacional de Muestras de Barcelona, la medalla de plata de la Cámara de Comercio, la significación como comendador de mérito de la República Italiana, visitante distinguido de la ciudad de Veracruz, la llave de oro de la ciudad de Barcelona y profesor honorario del Instituto de Formación Continuada de mi universidad, de la Universidad de Barcelona. Todo esto, bueno, a título de prólogo, pues ya da idea y dimensión de Joan Rossell. Pero si a esto le añadimos, a título ya de epílogo, la propensión más humanista, más analítica, más vinculada a los problemas de la vida y del mundo que acontecen, el enfoque no es que cambie, pero se enriquece sustantivamente. Porque Joan Rossell le gusta hacer servir la pluma. Y, de hecho, ha presentado 5 libros que tienen cada uno de ellos su singularidad. Les decía que Joan Rossell ya ha superado escasamente los 50 años, por lo tanto, en promedio, quiere decir que desde el día que nació hasta hoy ha escrito un libro cada 10 años. Pero con una singularidad. El primero lo escribió casi recién celebrada la primera comunión, porque tenía 22 años cuando se metió
a explicar en su libro España, dirección equivocada. Esto era en el año 79. Es un libro interesante, bueno, con todas las particularidades y con todos los impulsos infantiles, que recoge una situación en la cual ya se adivina cuál va a ser la orientación tanto profesional como en sentido global que iba a tomar su autor en el futuro inmediato. Y este futuro inmediato se transforma en otro libro en el año 82, con el nombre Crear 80.000 empresarios. Quiero significar que en el año 82 hablar de empresarios era un delito, no penal, pero sí un delito casi ideológico. En aquel entonces yo accedí al gobierno de Cataluña para hacerme cargo de las funciones del Departamento de Industria y Energía. Y con objeto de fomentar, en una situación como ahora, muy crítica en el contexto económico, para fomentar la idea empresarial, se nos ocurrió organizar una campaña con el lema, en catalán, l'empresa crea feina, la indústria és prosperitat. La idea inicial era la empresa crea feina, la industria es progrés. Pero resultó que las fuerzas imperantes ideológicamente del momento pues impidieron utilizar la palabra progreso y tuve que utilizar la de prosperidad, porque prosperidad era de derechas y la podía yo utilizar, pero progreso no la podía utilizar porque era patrimonio de la izquierda. En aquel entonces Juan Rosell publicó este libro, un libro que realmente pues demuestra su vocación, su interés, su preocupación por la capacidad y por lo que el empresario representa en el contexto pues de crear empleo y en consecuencia generar riqueza. Y además, claro, en unas circunstancias en las cuales acababa también de promover una organización, más o menos en esta época, un año después, una organización, Jóvenes Iniciativas Empresariales, con la intención, en este mismo periodo, de incidir en la necesidad y la conveniencia de configurar un empresariado en el contexto catalán y obviamente en el contexto español fuerte y robusto. Posteriormente, publicó en el año 2000 El reparto del trabajo, el mito y la razón. Cuando el trabajo escasea, por lo menos académicamente, la propensión o la idea de un reparto siempre ha estado al alcance de diferentes posicionamientos doctrinales. El mito y la razón han sido cuestiones en las cuales pues Juan Rosell expone su punto de vista y lo expone, yo creo, con pulidez profesional e incluso con esmero doctrinal y académico. Más adelante escribe dos libros muy relacionados con el momento que vivimos. En el año 2007 publica ¿Y después del petróleo qué? ¿Después del petróleo qué? Bueno, es un libro interesante, un libro que en cierta medida la recuperará, pero perdió vigencia como consecuencia que casi al aparecer esta publicación, la problemática del momento, ligada absolutamente a las vicisitudes de la crisis económica, pues relegó este problema a otros más relevantes. Y precisamente en otros más relevantes es en donde Juan Rosell presenta su último libro, ¿Y después de la crisis qué? Lo que pasa que este es un libro optimista, porque después de la crisis qué, ya se piensa que la crisis ya... Pero
Efectivamente, la crisis, más que la crisis que, cabría preguntar la crisis por qué, la crisis cómo y la crisis hasta cuándo. El libro tiene todos los ingredientes para analizar con mucha solidez la situación actual de la economía española. Es un libro en el cual los datos estadísticos proveen, dentro de su sencillez, una abundancia de inferencias que permiten situar de una manera muy correcta cuál es la dirección que en términos operativos debería recorrer la política económica para intentar salir de una manera competente y obviamente esforzada de la situación actual en que el país se desenvuelve. En fin, yo no quiero alargarme más y por lo tanto va a hablarles Joan Rosell, que es en definitiva a quien quieren escuchar. No sin antes decirles, ya para concluir, que, en fin, todo eso, esta formación realmente pues cumplida, esta experiencia intensa y diversa, con soporte humanista y con una propensión al diálogo, a la comprensión y al análisis de los problemas, avalan el que hoy, no hoy, sino desde el año 85, Joan Rosell sea el presidente del Fomento Nacional, una institución de rango abolengo, de gran tradición en Cataluña, fundada en su día por Bosch y Labrús y Ferrer i Güell, al final del siglo XIX, que se ha vinculado en toda la trayectoria económica con las más significativas esencias de la empresa y, en definitiva, del empresariado catalán, y que con este historial y con este ejercicio competente, pues asegura al mundo empresarial catalán y desde aquí, en su representación a la COE, también al mundo empresarial español, asegura pues competencia, tutela y ganas realmente de hacer las cosas bien hechas. Y nada más, agradecerles a ustedes la atención que me han prestado, agradecer a los organizadores y particularmente a Joan Rosell el que me hayan encomendado, yo creo que temerariamente, porque yo soy de tierra volcánica y por lo tanto tengo reacciones imprevisibles, pero agradecerles que realmente me hayan encomendado esta presentación y, por supuesto, como digo, muchas gracias a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, yo querría agradecer al Fórum Nueva Economía por permitirme hacer esta presentación, digamos, sobre la situación de la economía a nivel de España y en general. Segundo, también querría agradecer pues, al profesor Hortalá, digamos, por su amable presentación, fruto pues, del cariño y digamos, y de muchas batallas juntos, ¿no? Y que nos conocemos muy bien y, por tanto, cuando conoces muy bien a una persona y tienes cariño y respeto, pues realmente pues, dices cosas que con exageración. Agradecer también la presencia pues, en esta sala de la consellera de Trabajo, del presidente de la COE, presidentes de otras organizaciones empresariales de Cataluña y de fuera de Cataluña, secretario general de la UGT, a representantes de partidos políticos, en definitiva, a todos pues, por estar aquí pues, para perder unos minutos que no van a ser largos para hablar de cómo estamos, ¿no? De que si estamos en crisis, que por supuesto todos sabemos de que estamos, de que estas crisis pues realmente nos ha cogido un poco de improviso, pues porque después de muchos años de crecimiento de la economía mundial, básicamente pues en el 2007, en el 2008 crecía mucho, pues en el 2009 de repente pues el crecimiento fue negativo.
Hubo organismos internacionales de que 6 meses antes del 2009 pues todavía seguían diciendo que la economía seguiría creciendo y que, por tanto, las señales de alerta de que empezaron en junio del 2007 no parecían que fueran a ser tan graves hasta que después ha pasado lo que ha pasado. Y realmente pues hemos entrado en un periodo de crisis del que saldremos, por supuesto, pero del que nos va a costar mucho si no hacemos las cosas que debemos hacer y que no son más que reformas, reformas y reformas. En el caso español, veníamos de un crecimiento, casi podríamos decir, con un éxito sin precedentes de crecimiento económico, y cuando hay crecimiento económico hay creación de empleo. Yo creo que el dato más importante de la economía española del siglo XX y del siglo XXI es de que entre los años 94 y 2007 en España, en 14 años se crearon casi 8 millones de empleos. Y este es el dato revolucionario, un dato que nunca había pasado. También, desgraciadamente, después, en el 2008 y 2009, también tenemos un dato tremendamente negativo que ha sido la destrucción de 2 millones de empleos. Pero que no perdamos de perspectiva, no perdamos de vista de que antes se habían creado 8. Se habían creado 8 y ahora se han perdido 2, por supuesto. Pero de que la incorporación de 2 grupos sociales, como han sido la mujer al mundo del trabajo y de los no nativos que han venido a España en los últimos años, han hecho que nuestra tasa de población activa sea ahora parecida a la europea, cosa que hace 30 años era radicalmente diferente y en negativo, en peor. La gran pregunta que ahora nos hacemos, mirándolo todo en perspectiva, es cómo fue posible de que en esos años de creación de empleo, de que había años de que crecía el empleo, 700, 800.000 personas, no fuésemos capaces de que nuestra tasa de paro se llegara al 3, al 4%, es decir, un paro puramente técnico. Pues no, en España, con esos crecimientos de empleo y con esa creación de empleo, seguíamos teniendo un paro del 8%. Yo creo que este es un dato de que tenemos que analizar, que tenemos que examinar, porque es un dato totalmente fuera de lugar y que nos puede dar muchas pistas de realmente lo que pasa y lo que pasó y lo que puede pasar en el futuro en la economía española, estadísticamente hablando. La creación de puestos de trabajo. Esto es lo que ha dado lugar al boom económico. Cuando hay boom económico, cuando hay más empleo, ¿qué quiere decir? De que todo va bien. Pues hay incremento de cotizaciones sociales, hay incremento de recaudación de IRPF, de IVA, de impuesto de sociedades, hay más actividad, hay más impuestos. Los impuestos, como yo he repetido muchísimas veces, crean civilización. Y ese es el dato más espectacular de la economía española de los últimos años, la recaudación. En el año 96 del IRPF recaudábamos poco más de 31.000 millones, en el 2007 72.000. Se multiplicó, por tanto, por 2. Lo mismo con el IVA. Y en el dato de sociedades todavía es más espectacular. En el año 96 estaba alrededor de los 8.000 millones. En el año 2007 han sido 44.823 millones de recaudación. También es cierto de que en el año 2009 esa recaudación del 2007 ha bajado a la mitad. La recaudación en general, sin contar cotizaciones sociales, sin consolidar con seguridad social, se ha multiplicado por 2,6 entre el 96 y el 2007. Ese es un dato tremendamente positivo y que buena parte de eso es el dato más singular de todo ello es el incremento de recaudación del impuesto de sociedades. Diríamos que esa es la aportación en positivo de los empresarios, de las empresas, del mundo empresarial a la situación de boom económico. Que hemos ganado dinero, sin duda alguna, que hemos pagado muchos impuestos, también, muchísimos impuestos. Pero eso es bueno, eso es lo que nos gustaría tener ahora. No nos gustaría que la recaudación del impuesto de sociedades bajara a la mitad como ha bajado este año en comparación con el año 2007. Durante todo este tiempo, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido mucho dinero y ha habido, como se ha recaudado tanto, ha habido dinero para todo, para hacer cosas buenas, para hacer cosas no tan buenas. Y visto en perspectiva, pues probablemente podíamos haberlo gestionado de mejor manera o de manera más diligente, porque ahora en los momentos que hay que hacer recortes es muy difícil hacerlos y especialmente la Administración no sabe cómo reducir el gasto sin provocar conflictos, cosa que sí que sabemos hacer las empresas, sí que sabemos hacer los ciudadanos de a pie y lo estamos haciendo de una manera brutal. Nos estamos desendeudando de una manera brutal e incrementando nuestro ahorro.
Desde verano del 2007 la situación cambia radicalmente a lo que era antes el boom en España y en el mundo, y aparecen problemas que en la actualidad son claves. 1 es el desempleo, 2 es el déficit y 3, un poquito la consecuencia de todo ello, la deuda. ¿Estamos solos? ¿Solo le pasa a España? No, radicalmente no. Quien diga que esto es un problema español, pues miente. Hay otros países con los cuales nosotros tenemos que mirarnos, países que son nuestra competencia, y cuando digo quiénes son nuestra competencia me estoy refiriendo a los 4 grandes países de la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia, Reino Unido y Italia, donde tienen problemas similares a los nuestros. Parecidos en déficit, incluso peores, yo diría, que en deuda. Mejores, por supuesto, en el tema del desempleo. El tema del desempleo es la gran diferencia de la economía española respecto a la economía europea, a la economía de nuestra competencia. Y eso hay que analizarlo, hay que ver por qué pasa con tanta diferencia y cómo hacemos para darle la vuelta. Lo que sí que está claro es de que pasamos en muy poco tiempo del año 2007 de crecer mucho, de tener superávit, de crear empleo y de reducción de deuda, a 2 años después, prácticamente en un santiamén, a crecimientos negativos, a déficit, a destrucción de empleo y a generar deuda. Del milagro, que muchos decían económico español, pues hemos pasado, las estadísticas lo dicen, a casi un desastre. Por tanto, hay que analizar todo con perspectiva, con calma, y lo que sí que es gravísimo es la velocidad del pasar del blanco al negro. Esta es una crisis global que afecta a todos los países, que ha estado agravada por la crisis del sistema financiero, crisis que afecta a todos los sectores, a todos los continentes, menos a los continentes más pobres, porque como tienen más posibilidades de crecer y salen desde más abajo, pues tienen más posibilidades de recuperación. Afecta tanto a la industria como a los servicios, y por tanto lo que hay que ver es, la evidencia es de que la extensión, la profundidad y la duración, digamos, que de esta crisis vamos a salir sin duda alguna, pero vamos a salir si nos lo proponemos y si somos conscientes de que las cosas que hay que hacer, la intensidad con las que hay que hacer, de que vamos a tener todos que asumir responsabilidades, sacrificios, y que hay que hacer reformas. Yo creo que las reformas es la palabra clave en este momento. Aquí ha fallado el sistema financiero, sin duda alguna. Mientras la economía real crecía normalmente, pero crecía, cuando digo crecía mucho, porque en los últimos 40 años la economía mundial ha crecido una media del 4%, que es muchísimo. La economía financiera se ha multiplicado exponencialmente. No se le puso freno y ha pasado lo que ha pasado. Y culpables, los culpables, pues todos. Pues desde que quienes dan los créditos, que muchas veces y en muchos sitios se han dado sin ningún tipo de garantías y con mucha más alegría de la que se tenían que haber dado, que es muy fácil decirlo ahora. Quienes lo recibían, los particulares, las empresas, los estados, pues, como había barra libre, pues, y se podía todo el mundo endeudar todo lo que quería y más, pues se han endeudado más de lo que realmente debieran. Y también, pues, quienes regulan o deberían regular los sistemas financieros. En definitiva, lo que hemos tenido es demasiado dinero durante demasiado tiempo a un coste tremendamente bajo. Y eso lo que ha hecho es inflar las posibilidades de captar dinero. Ha habido organismos que realmente podrían haber funcionado mejor, organismos reguladores, pero que de alguna manera los reguladores lo que pueden hacer es regular y no decidir, y quienes han tomado las decisiones han sido quien lo daban y quien lo recibían. Por tanto, los culpables son precisamente estos y no otros. Y una clarificación yo creo que necesaria, ¿no? El mercado financiero está totalmente intervenido. El dinero es público. Los privados no podemos emitir dinero. El dinero normalmente lo emite el Estado, y digamos en el caso de la Unión Europea, pues lo emite la Unión Europea. En el caso de los Estados Unidos, pues el Estado americano. Se fija la masa monetaria, se fijan los tipos de interés. Por tanto, lo que ha fallado ha sido el mercado financiero intervenido. Si analizamos la maraña de organismos reguladores que no han funcionado, todos
incluso concretos, puntuales, por países, por organismos, por suborganismos. Hay tal cantidad de organismos que deberían haber controlado, que deberían haber puesto señales de alerta y que no ha funcionado, que poner la lista, es muy fácil hacer la lista y decir cuáles, por qué, cómo, de qué manera y qué cuestan cada uno de estos organismos, que incluso sería hasta patético hacer este listado, pero que se puede hacer perfectamente. Hay que asumir de que somos más pobres, sin duda alguna, que esta crisis ha destruido capital y mucho, y que este capital hay que volverlo a crear, y que lo que hay que intentar es evitar los errores del pasado, aunque va a ser difícil, porque en el momento en que vuelva a funcionar todo, se pondrá en marcha otra vez la maquinaria y se van a cometer otra vez errores. Y sin duda alguna, ojalá que la experiencia del presente sirva para el pasado. ¿Y qué hemos hecho durante estos 30 años y en el caso concreto de España? Hemos creado un estado del bienestar. Y este estado del bienestar lo que hemos de hacer es intentar mantenerlo. Ha habido un crecimiento importante del gasto público, veníamos desde muy abajo y estamos ahora pues, en situaciones intermedias. Y eso sí que estamos de acuerdo todos, de que este estado del bienestar hay que defenderlo, hay que darle continuidad, hay que hacerlo viable, hay que ganárselo por eso todos los días, y que hay que hacerlo compatible con la economía global. Y esto no es precisamente la cuadratura del círculo. Esto es una cosa que es posible. ¿Y quién lo crea el estado del bienestar? Lo crean los trabajadores activos, lo que decíamos antes. Cuantos más trabajadores en activo y funcionando, mucho mejor, porque crean la posibilidad de que haya más impuestos. Y si hay más impuestos, hay más dinero para todo. Por tanto, es importantísimo que haya una tasa de actividad lo más alta posible. Porque lo que sí que está claro es lo que tenemos claro son cuáles son las partidas del gasto. Las partidas del gasto son básicamente el gasto social, que son pensiones, sanidad, educación y atenciones sociales, concretamente desempleo. Y ahí los números son los que hay. Pensionistas, pues hay 8,5 millones. Dices que según qué pensiones son muy bajas, sin duda alguna. Pero hay lo que hay. Veamos la perspectiva de lo que teníamos hace una serie de años y lo que tenemos ahora y cuál va a ser la evolución en los próximos años, cuya tendencia es que el número de pensiones se multipliquen. Bueno, ese es un dato. La sanidad, ¿qué se puede decir? Que la población envejece, que la tecnología avanza y que el gasto no puede ser infinito. Por tanto, algo habrá que hacer, o por lo menos discutir, o poner encima de la mesa planteamientos. En el tema de las atenciones sociales o de, por ejemplo, el coste del desempleo, ahora nos cuesta alrededor de 3.000 millones de euros cada mes. Hace cuestión de 2-3 años nos costaba 10.000 todo el año. Bueno, pues es otro desajuste, pero que hemos de asumirlo, que hemos de tenerlo, que hemos de pagarlo, que hemos de seguir por esa línea, pero que sepamos que tiene un coste. En la educación, lo mismo. Digamos, damos educación pues, a 9 millones de personas, de todo tipo, desde la primaria, secundaria, universidad, y eso tiene un coste. Y que eso es una inversión, es la gran inversión de cara a futuro y que no podemos dejar de hacerla. Sumamos todo esto y tenemos el 60% del gasto público. Y que si todos quisiéramos que más dinero para todas y cada una de estas partidas, sería muy fácil hacerlo. Por tanto, habrá que hacer recortes en algún momento, porque es que si no, al final no nos cuadrarán los números. Por mucho que gestionemos de manera mucho más diligente y mucho mejor, algo habrá que hacer. Complementos privados a todo este gasto público, social, porque es que si no llegará un momento que no nos cuadrará nada. El problema el gran dilema respecto al estado del bienestar es su existencia. No es su existencia, es su supervivencia, su consolidación. Y Europa tiene un sistema del estado de bienestar radicalmente diferente al que hay en Estados Unidos. Esa es nuestra elección. Eso es lo que hemos apostado los europeos. Y en eso vamos a estar de cara a futuro. Yo creo que es la gran diferencia de un territorio y otro, y por tanto de cara a futuro lo que hemos de hacer es hacerlo posible, hacerlo viable, hacerlo eficiente, mirar a gasto a largo plazo y saber de que un incremento exponencial del gasto es imposible. ¿Por qué? Porque no nos cuadrará. La clave no es más Estado ni menos Estado, sino es mejor Estado. Sin Estado podríamos llegar pues, al extremo de la ley de la selva y a todo tipo de comportamientos éticos y no éticos, y por tanto parece ser que no sea lógico. Pero si todo lo ponemos en manos del Estado, lo que sí que crearemos es una asfixia personal y
y de grupos. Y pues, tampoco puede ser eso, ni una cosa ni la otra. Debe existir Estado, por supuesto, pero sin grasa, con músculo, que marque pocas leyes, pero que éstas se cumplan y que los organismos reguladores las hagan cumplir. No es de recibo de que en España en los últimos años hayan casi 700.000 páginas de boletines oficiales del Estado. Eso es una barbaridad. Las comunidades autónomas generan ese número de páginas de BOE. El BOE genera 95.000. Toda la Comunidad Europea solamente 750.000. Algo estamos haciendo mal. Nos estamos sobreregulando y muchas veces lo que estamos haciendo es impidiendo la creación económica. El debate actual no es más gasto público o menos gasto público. La clave es mejor gasto público, que cumpla leyes, comportamientos, transparencia. Una de las claves del gasto público y de las administraciones públicas en los próximos años, ahora que se ha puesto tan de moda lo de la responsabilidad social corporativa de las empresas, es la responsabilidad social corporativa de las administraciones y de los funcionarios de las administraciones. Cuando un inspector de Hacienda se equivoca y hace que una empresa cierre y después se prueba que es culpa suya, a ese inspector de Hacienda hay que sancionarlo públicamente, de la misma manera de que cuando a una empresa, por las razones que sea, se equivoca y salen listas, pues habrá que empezar a sacar listas de inspectores de Hacienda o de inspectores de otro tipo que son capaces de cerrar empresas. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando hagan alguna cosa, vean que detrás de una decisión suya hay una decisión que comporta muchos riesgos para personas y para empresas, y que en las empresas hay personas, hay ciudadanos, hay contribuyentes. Es un tema importantísimo para los próximos años. Responsabilidad social corporativa de las administraciones y de los funcionarios. Por poner un ejemplo, de los 20.000 entes que hay en todo el Estado español, solamente se auditan el 8%. Eso no puede ser. Eso es un despropósito. Eso es una barbaridad. No queremos tener entes públicos que sepamos qué es lo que está pasando, pues empecemos por ahí. Yo soy firme partidario de la convivencia entre sector público y sector privado. Hay servicios públicos buenos y otros catastróficos, que dan pena, que son una vergüenza. Lo mismo en el sector privado. Lo que pasa es que en el sector privado, cuando no funcionan, cuando no van, cuando son ineficientes, se cierran. Nadie los compra, se coge y se cierra. Por tanto, yo creo que la convivencia sector público, sector privado y la necesidad de que convivan y que puedan verse si funcionan o no funcionan, yo creo que es absolutamente claro. Es hora de abrir debates y no de cerrarlos. Hay que enunciar nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras ineficacias y combatirlas. Y es necesario aire frescos, pues es hora de olvidarse de lo políticamente correcto. Es hora de poner freno a muchísimas ineficacias que tenemos. Estamos en el siglo XXI, lejos del XX, muy lejos del XX. Hemos corrido tanto en los primeros 10 años del XXI que el XX es tan lejano, que los comportamientos de este siglo tienen que ser absolutamente diferentes de los del siglo pasado. En este siglo la hoja de ruta es clarísima. Libertad económica, beneficios y solidaridad entre los grupos sociales. Esa es la hoja de ruta del siglo XXI y no otra, porque no hay otra, porque las demás hemos visto de que son imposibles y que no son buenas. Es hora de reformas y quizás alguna que otra ruptura con el pasado y con el presente. ¿Y cuáles? Las de siempre. Podría enumerarlas y podría entrar en profundidad, pero es una conferencia cada una de ellas, que si la educación, que si el sistema tributario, que si el sistema energético. Aquí, como es un tema que a mí me apasiona, lo que sí que podría decir es de que ¿qué queremos? ¿Electricidad barata o cara? Si la queremos barata, la solución es nucleares. Si queremos el mismo coste de electricidad en las empresas que en Francia, la solución son nucleares. Y también deberíamos poner encima de la mesa qué es lo que cuesta no tenerlas o qué es lo que cuesta las primas de según qué tipo de energías, las subvenciones de según qué otro tipo de energías. Hay que poner encima de la mesa, yo creo que es el gran tema del siglo XXI, los debates, tecnificarlos, poner los números encima de la mesa. ¿Qué cuesta no tener nucleares? ¿Qué cuesta, según Eurostat, en una empresa mediana,
de un consumo de alrededor de 400.000 kilovatios mensuales en Francia o en España. En España, por encima de los 10 céntimos el kilovatio. En Francia, 7. Por tanto, si una empresa tiene que decidir ir a España o ir a Francia, ¿dónde va a decidir? Está clarísimo. Se va a ir a Francia. ¿Qué podríamos hacer nosotros para arreglarlo? Pues lo que he dicho, nucleares. Nucleares y un mix energético lo más lógico, lo más adecuado. Y para que el sistema eléctrico funcione, también habría que ver qué es lo que pueden hacer los ayuntamientos y todas las administraciones, pues cuando hay que hacer líneas, dejar hacer las líneas. Los famosos acontecimientos que hemos tenido en los últimos meses en Cataluña lo dicen bien a las claras, pero es que no solamente ha pasado en Cataluña, pasa en todos los países del mundo. La electricidad se produce donde se produce y después se tiene que transportar, y transportarla se hace como pues con líneas de altas y de baja tensión. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Soterrando o no soterrando? Y sepamos los costes, pongamos encima de la manera los costes y después paguemos en función de lo que hemos decidido. Y otras reformas, pues las de siempre, las que he enumerado, más las administraciones públicas, más la justicia, más la sanidad, más las pensiones. Hemos de poner información encima de la mesa, todos los datos que tengamos, y explicarlos pedagógicamente, que todo el mundo los entienda y que todo el mundo tome sus decisiones, pero que estas decisiones van a tener que ser tomadas en los próximos meses, en los próximos años, cuanto antes mejor. Los países que mejor saldrán de la crisis son los que tomen las reformas más rápido y en mejor dirección. La dirección la sabemos todos. No quiere decir de que vamos a salir de las crisis por las buenas, por decreto, ni mucho menos. Vamos a salir con mucho sacrificio, con mucha responsabilidad, y haciendo a todo el mundo que ejerza su responsabilidad. Por tanto, va a ser momentos donde nos interesan políticos que se quemen, políticos que arriesguen, políticos de que hagan cosas políticamente incorrectas, pero que sean buenas para el país a medio y a largo plazo. Una de las reformas que tenemos encima de la mesa, por referirme a alguna, es la del mercado de trabajo. Hay que modernizarlo, de arriba abajo. De la misma manera de que casi porque no nos hemos enterado creamos tanto empleo en un momento dado, ahora sin enterarnos lo hemos destruido. Por tanto, hay que ver. Yo creo que estamos hablando tanto y con poca rigurosidad. Va siendo hora de hacer un esfuerzo pedagógico, de realismo. Algunos dicen de que no hay problema, que no pasa nada y que no hay que hacer nada. Son puros negacionistas. Y otros quisieran ponerlo todo patas arriba. Y miran otra vez a Estados Unidos, donde el mercado laboral, pues hoy contratas, mañana descontratas, y aquí no pasa nada, y aquí prácticamente no hay costes de indemnización, y la legislación pues es muy débil. Yo creo que nosotros en Europa hemos construido un sistema laboral distinto, probablemente rígido, y en España todo muy rígido. Buena parte del sistema laboral español procede de las formas de hacer del régimen anterior. El Estatuto de los Trabajadores es de hace muy pocos años. Pero hay que cambiar muchas cosas porque no funcionan. Porque no funcionan por la práctica, ¿no? Se hacen demasiados contratos, pocos son indefinidos, la dualidad del mercado es escandalosa, la diferencia entre fijos y temporales. Es que no puede funcionar. Los empresarios nos interesan contratos fijos, los trabajadores también, pero claro, en determinadas condiciones. Y además es que no estamos solos, es que si estos contratos fijos y en unas condiciones en España se hacen de una manera y en otros países se hacen de otra, y todos ya salimos al mundo, todos estamos fuera en el mundo y vemos las diferencias. No entraré en el tema de los despidos, del coste de los despidos, porque yo no creo que sea el tema, pero lo que sí que digo es de que es injusto de que un trabajador tenga un despido de 1.260 días y otro lo tenga de 0. Eso no es justo, no es serio, ni es coherente. Hay que ordenar los convenios, por supuesto. Este stock de 8.000 convenios, de los cuales funcionan 4.000, pues sería mucho mejor que hubiese muchos menos. Y aquí, pues, organizaciones patronales y sindicatos, pues, tendríamos que dar un paso al frente. Es hora de compromisos, de pasos al frente, de arriesgar, de equivocarnos. Es mucho mejor que nos equivoquemos en las reformas que no hagamos nada. Hay que abrir los servicios de empleo al sector privado y que si lo hacen bien, pues que lo hacen bien y punto. Y también hay que explicar exactamente cuáles son los datos y los números de los servicios públicos de empleo. Y hay que hablar de absentismo, por supuesto. Podemos bajarlo, si nos comprometemos entre todos, sabemos todos cómo hay que hacerlo. Y hay que hablar de las mutuas.
Y hay que hablar de que hay demasiados tipos de contrato, en la actualidad 43, y que nuestras cotizaciones sociales son mucho mayores que las que hay en Europa. En definitiva, que una legislación que viene de muy lejos, que se ha adaptado muy poco, porque en aquellos momentos probablemente es lo que había que hacer, pero ahora se nos ha quedado rancia, se nos ha quedado obsoleta. Hay que cambiarla y adaptarla al siglo XXI con un objetivo básico, que cree empleo y que sea adaptable a la producción, que esta es la clave del futuro. Y por otra parte es hora de austeridad, no del despilfarro. El gasto público no lo arregla todo, y que un incremento desmesurado del gasto público lo que crea es impuestos del futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no tienen ninguna culpa de nuestro endeudamiento. Por tanto, habría que dejarles un país en mejores condiciones y menos endeudado. Y eso hay que hacerlo todos. Hay que hacerlo como ciudadanos de a pie, como empresas y como administraciones públicas. Es hora, como he dicho repetidamente, que yo creo que es el mensaje, de sacrificios y de responsabilidades, porque la recuperación va a ser lenta, va a ser difícil, y solo hay una manera de superarla: creando más empleo, y para eso solo se hace creando más empresas, motivando a que la gente quiera ser empresario, poniéndole facilidades para que se creen empresas, y en el caso hipotético de que tengan que cerrarse, también que puedan cerrarse decentemente. Yo creo que hemos de crear un país atractivo. Estamos en un concierto mundial. Cuantos más empresarios creemos lo más rápidamente posible, más rápido saldremos de esta crisis. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. Y un coloquio no puede empezar de otra manera que por la actualidad, ¿no? Entonces, ayer el Gobierno presentó un nuevo documento a la mesa del diálogo social, y no sé si tiene usted algún comentario que hacer a esa nueva propuesta, tema que yo luego me permitiré invitar a algún asistente si quiere intervenir. Bueno, digamos lo que has dicho. Ayer se entregó este documento. Es un documento de partida, lo que pasa es que llevamos montones de meses hablando, ¿no? Es un documento que habla de lo que yo he dicho antes, de la dualidad, del empleo de los jóvenes, básicamente de los refuerzos de los servicios públicos, de las bonificaciones, en fin, de todas y muchas de las cosas de que tenemos que cambiar, modular en el mercado laboral. Yo creo que es un buen documento de partida, como todos, y a partir de ahora lo que hay que hacer es trabajarlo, no estar esperando indefinidamente. Eso no podemos estarnos 7 meses mirándolo. Eso hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible. Sabemos que el timing político es el que es, pero sindicatos y patronal, y concretamente UGT, comisiones y la COE, pues yo creo que tenemos un reto de que la sociedad española nos pide, de que tenemos que llegar a un acuerdo, pero que no sea un acuerdo donde el resultado es cero, que no hay ningún cambio y que todos va a continuar exactamente igual, que ha de ser ambicioso, que si nos hemos de equivocar, nos equivocamos, y si hemos de hacer pruebas, hacemos las pruebas, y lo hemos de hacer lo más rápidamente posible. Yo creo que ese es el planteamiento que por parte empresarial tenemos. Ese es el planteamiento del presidente de la COE, que aquí está presente y que como de este tema hablamos todos los días, pues sé perfectamente lo que opina, ¿no? Y es lo mismo que opino yo, y yo creo que es lo mismo que opinamos todos y cada uno de los empresarios de este país. Y también sé lo que opinan los sindicatos, digamos. Aquí hay un importante el secretario general de la UGT, también hay importantes representantes de comisiones obreras. Hemos hablado tantas veces de todo esto, en privado, no en privado, en público, no en público. Sabemos todos lo que hay, que hemos de ser capaces de apostar, arriesgarnos, hacer alguna cosa más de la que nosotros podemos hacer, por una banda y por la otra banda, y a ver si en definitiva logramos el objetivo final, que es cómo logramos que este país cree más empleo. Pues por alusiones yo invito tanto al presidente de la COE que nos acompaña como al secretario general de UGT, si quieren hacer algún comentario sobre el tema, y si no, pues están liberados. Esto es en público, no es en la intimidad, pero
Bien, pues si no quieren hacer ningún comentario. Le planteaban... No, es que yo creo que es lógico... Si le acercan un micrófono. Me había parecido entender que no se animaba. Celebro que se anime. Sí, muchas gracias, buenos días. Yo no tengo ninguna intención de intervenir, pero ya que me ha nombrado, pues desde luego así que quiero aprovechar la ocasión para felicitar a Juan Rosell por su magnífica exposición y sobre todo estoy seguro de que además vamos a tener un coloquio muy vivo y muy importante. Y solo decir eso, felicitarle de verdad a Juan, a mi gran amigo Juan, y yo solamente quiero decir amén a todo lo que ha dicho. Muy bien, muchas gracias. Sí, por favor. Yo sé que es un atraco, pero ustedes me disculpan, ¿no? Bueno, yo creo que más que un atraco en relación con el tema y con la pregunta, dos cosas, ¿no? Una primera, que a mí me hace el efecto que para que haya éxito en las conversaciones que hay en estos momentos, conviene no correr a dar opiniones. Porque si inmediatamente salimos y opinamos, yo creo que estamos seguramente impidiendo que finalmente pueda haber un acuerdo, ¿no? Y en segundo lugar, como muy bien decía Joan Rosell, yo creo que tenemos que partir de la base de que la situación es crítica, el mundo cambia y que seguramente que todos tenemos que pensar en que hay que moverse, ¿no? Y en ese sentido, pues yo espero y deseo que la mesa del diálogo social pueda aportar soluciones, no sé si a corto plazo, porque yo no creo que a corto plazo pueda haber demasiadas soluciones en el contexto en el que estamos, más allá de estimular el consumo y algún otro elemento más en relación con el crédito, pero en todo caso sí que a medio y a largo plazo. Muchas gracias. Volvemos a otro tema. Se habla mucho de la crisis, se ha hablado usted de distintos enfoques sobre la crisis. ¿Un enfoque sobre la crisis acertado podría ser decir que lo que está más en crisis es decir la verdad? No, digamos, yo creo que la mayoría de gente decimos la verdad. Lo que pasa que hay verdades muy duras y como las cosas son muy duras, pues tratas de cuando las dices en público atenuarlas. Y entonces a lo mejor el mensaje final se distorsiona, pero que todos empezamos a saber todas y cada una de las cosas que pasan, sin duda alguna. Por eso yo decía antes de que cuanta más información demos, cuanta más pedagogía, cuanto más sepamos lo que nos cuesta todo, por qué nos cuesta y cuáles son nuestras decisiones en función de estos parámetros, mucho mejor. Yo creo que es hora de empezar a explicarlo absolutamente todo. Todo empezó, como todo el mundo sabe, en el sistema financiero y se habló mucho de cambiar el sistema financiero. Se reunió el G20 3 veces, se hizo el informe Larosière, se han hecho muchas cosas, se ha hablado de las cajas en España, pero en el fondo no sigue todo igual en el sistema financiero. No, en el sistema financiero pues ha habido grandes revoluciones, ha habido estados que han comprado participaciones de grandes bancos, ha habido grandísimas ayudas en bancos que estaban en bancos y otras organizaciones financieras que estaban a punto de quebrar. Se han dejado quebrar otros bancos, otros organismos financieros. Digamos, ha habido una auténtica revolución. En este momento pues se está devolviendo muchos de estos préstamos que se habían dado al sistema financiero. Lo que pasa que en algunos países se ha hecho de una manera, en otros países se ha hecho de otra, y en algunos otros países todavía faltan por salir a la luz pública las pérdidas acumuladas que existen en las cuentas de resultados, pero que al final van a salir porque están ahí y porque al final las cosas más lentamente o más rápidamente salen. También referido al sistema financiero, le plantean si cree usted que la estructura que tiene el sistema financiero es suficiente para favorecer a las empresas, y le plantean también que los bancos no están, en opinión de quien plantea la pregunta, no están colaborando de acuerdo con las ayudas recibidas y si debería controlarse más lo que se ha hecho con esas ayudas por parte de las instituciones. Bueno, en el caso español el tema está muy claro.
¿Qué está pasando con el crédito? El crédito subía en los años 2004 y 2005 un crecimiento del 20, 22, 24, 25% anual. ¿Qué quiere decir? Que todos los particulares, todas las empresas que querían crédito tenían todo lo que querían y más. Y en este momento, ¿qué está? Por debajo del cero. Por debajo del cero. ¿Y en Europa cómo está? En el 1,5. Datos del mes de enero. ¿Quién en este momento dónde está creciendo la concesión de créditos a administraciones públicas? Año pasado subió por encima del 20%, este año alrededor del 25%. Y esos son los números, y esos son los datos. Y esa es la realidad, que en este momento hay dificultades de que las empresas tengan más financiación de la que necesitan, sin duda alguna. Pero pongámonos en el lado del sistema financiero. El sistema financiero son normalmente organizaciones, sociedades anónimas. Lo que quieren su negocio es dar crédito. Y lo que quieren es que este crédito se lo devuelvan. Antes ponían unos parámetros de riesgo, unos parámetros para dar sus créditos de una manera, y ahora los han cambiado. Están en su derecho. ¿Cómo se puede combatir todo esto desde el Estado? Pues, por ejemplo, reduciendo el número de días en pagar a las empresas. Leyes de morosidad, como por ejemplo se han puesto en marcha ahora, leyes para el pago en 30, 60, 90 días, en fin, toda una serie de medidas. Pero lo que no podemos hacer es obligar al sistema financiero a dar dinero a gente que después no les va o no creen ellos de que les va a pagar. Medio relacionado con eso, le plantean si le parece un horizonte posible y además preocupante que la deuda española se pueda situar en el entorno del 100% del PIB a corto plazo, y si eso puede ocurrir por las ayudas que pueda necesitar el sistema financiero durante este año y el próximo. Bueno, lo del tema de la deuda española, pues hay que hablarlo con tranquilidad y con calma, y sobre todo aportando datos. La deuda española, en un momento dado, ha sido de las más bajas de la Unión Europea. Hace cuestión de un par de años llegamos al 36% sobre el PIB. En este momento vamos camino este año por encima del 60%. Pero es que hay otros países que la tienen mucho más alta. Italia tiene 110, no digamos Japón. Es cierto de que la deuda de las empresas, la deuda de las familias, de las empresas y el Estado en España, desde el año 1998 hasta la fecha, ha pasado de alrededor del 200% en esa fecha a por encima del 300% en este momento. Pero miremos todos y cada uno de los países de la Unión Europea o a nivel mundial. Por esos números estamos. El endeudamiento de familias, de empresas y del Estado ha sido espectacular en los últimos años. ¿Qué están haciendo en este momento familias y empresas? Se están desapalancando, se están desendeudando. ¿Qué está haciendo el Estado? Se está endeudando. Esa es la gran diferencia. Otro tema de mediana actualidad. ¿Qué piensa del debate sobre la subida del IVA y de la propia subida del IVA a partir del 1 de julio? Bueno, yo creo que el gran debate no es la subida del IVA o no subida del IVA, es el debate sobre nuestro sistema de impuestos. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro sistema de impuestos? Hacia homologarse con lo que hay en Europa. ¿Y qué hay en Europa en impuestos? Pues diferencias importantes respecto a España. El IVA. Yo en principio en este momento no creo que sea el momento más adecuado para subir impuestos, por múltiples razones. Pero en un momento de recesión como el que tenemos y de crisis, subir impuestos no es la mejor decisión en este momento. A la larga y en perspectiva, el IVA nuestro tiene que tender a ser el IVA medio europeo. Por lo tanto, inexorablemente tiene que subir. ¿Por qué? Porque en Europa lo tienen así. ¿Cuál es el IVA de Italia? ¿Cuál es el IVA de Francia? Etcétera. En el IRPF, lo mismo. En el impuesto de sociedades, lo mismo. En los impuestos especiales, básicamente los hidrocarburos, van a tener que subir, porque en Europa son más bajos que aquí, y aquí tenemos lo que tenemos. En cotizaciones sociales, lo mismo, tendrán que ir a la baja, porque en Europa son más bajas. Por tanto, vamos a tener que ir homologando todos nuestros impuestos a la media europea. Y donde tengamos diferencias, pues las vamos a tener que ir cambiando. Pero lo que yo no creo que sea bueno es de que así por las buenas y nada más subir el IVA. Y prácticamente sin hacer nada más. Yo creo que era bueno coger,
hacer una perspectiva, verlo todo globalmente, ver cuáles son los impuestos de unos y de otros y hacer las diferencias a favor o en contra que son necesarias hacer para tener nuestro sistema fiscal homologable a Europa lo más rápidamente posible. Aunque la crisis es sin duda compleja y la situación también, la pregunta que le plantean es muy directa. ¿Qué tipo de crisis tenemos? ¿De oferta o de demanda? Uy, eso hay teorías de todo tipo y manera. Yo creo que ambas. Hemos crecido tanto durante tanto tiempo, tan maravillosamente, que hemos logrado tener las crisis por las dos partes. Y a partir de ahí tendríamos que analizar el porqué de una y porqué de otra. Pues siguiendo con el tema de las causas de la crisis, ¿le plantean qué crítica o autocrítica se puede hacer con respecto a no haber alertado de lo que ocurría, del peso estructural del sector inmobiliario y de su debilidad cuando todo esto empezó? Bueno, lo que sí que está claro es de que había tantas posibilidades, estábamos creciendo tanto, había tanta creación de empleo, había tanto dinero que la gente tenía en su bolsillo y veía posibilidades de comprarse un piso, que yo creo que es una gran decisión personal, que se tiraron a comprarlo. Tenían empleo, por lo tanto, seguridad. El sistema financiero les daba todo el dinero que hacía falta y, por tanto, pues esto era una posibilidad que normalmente pues había que aprovechar. El dato más importante es en cuanto a la concesión de crédito en el sistema del sistema financiero para las viviendas y para los promotores. Ha subido 10 veces, se ha multiplicado por 10 el crédito desde el año 2000 al año 2007. Eso es una auténtica borrachera de posibilidades de endeudamiento. Yo creo que este ha sido uno de los graves problemas, pero que alertar. ¿Por qué? Si seguía creciendo. En España había una serie de características para lo que hacían posible el boom inmobiliario. Había mucho más empleo, venían muchísimas más personas de fuera, casi 5 millones de personas en 7, 8 años. La gente pretendía tener una segunda vivienda, había mucha gente joven que tenía posibilidad de acceso a la primera vivienda porque tenía empleo, en fin, y después había toda una serie de turistas y personas extranjeras que venían a radicarse en la costa, básicamente costa mediterránea, como segunda vivienda. Toda esta serie de factores daban como resultado de que en España pues se hacían una cantidad de viviendas increíbles. Si a principios de la década de los 90 se hacían 150.000 viviendas, llegamos a tener en el año 2006 y 2007 que casi se hacían 900.000. Bueno, eso es lo que había, digamos. Lo mismo podríamos decir con los coches. ¿Cuántos coches se vendían a principios de la década de los 90 y cuántos se vendían en el año 2007? Con los coches, con las lavadoras y con montones de cosas. Y ahora todos estos números han ido hacia abajo y se están y en este momento están otra vez un poquito yendo hacia arriba. En este momento lo que tenemos es un efecto estadístico que nos está haciendo ver cosas de que, como estamos comparando ya con el año 2009, parece de que la situación es mucho mejor, pero claro, estamos comparando 2010 con unos datos del 2009 que fueron catastróficos. Probablemente para saber dónde estamos y un poquito la realidad de las cosas tendríamos que hacer comparaciones con los años 2007 y 2008. Otra de las reformas de las que siempre se habla, aparece y desaparece, es la educación. Y la pregunta que le plantean sobre la educación no es tanto la reforma del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del mercado, sino muy concreta. ¿Cree usted que no se ha educado a la gente debidamente en la necesidad de trabajar? La educación es el gran tema de nuestro país y es donde más inversión hemos de hacer de cara a futuro. Aquí tenemos, como he dicho antes, 9 millones de personas estudiando, digamos, desde primaria, secundaria, todo tipo, y acabando por la universidad, donde hay 1.300.000 personas estudiando. Yo creo que lo que hay que hacer es responsabilizar a todos y cada uno de estos estudiantes, a los cuales estamos subvencionando prácticamente a todos, de que cumplan. De que el que cumpla se le seguirá subvencionando y el que no cumpla no se le seguirá subvencionando en la medida de que se le subvenciona ahora. Y que los que quieran, a pesar de eso, seguir estudiando y que no están cumpliendo, pues tendrán que pagar algo. Yo creo que ese es el gran debate. Es un debate que ni es público ni es privado, es convivencia de lo público y lo privado, y después sin dejar de ver una de las cosas más importantes de todo ello. Hemos de crear, hemos de educar
y hemos de hacer aprender a la gente cosas que después en el mundo real pues existan y sean de utilidad. Le piden a continuación, hablando de un líder público económico ideal, ¿qué dos cualidades cree que debería tener y qué dos defectos debería evitar? Un líder público que diga las cosas que hay que hacer y decirlas todas y cada una de ellas y después hacerlas, y eso políticamente es muy complicado. La tiranía del corto plazo muchas veces ahoga a los políticos, y desgraciadamente yo conozco muchos políticos que serían capaces de hacer muchas reformas, que creen en esas reformas, que están absolutamente convencidos de la necesidad de hacer estas reformas, pero que tienen elecciones cada 2 años, cada 4 años. Y esas elecciones, ese es el sistema nuestro. Pues es el mejor sistema que hay. Y como es el mejor sistema que hay, también tiene sus defectos. Y sus defectos es de que hay que hacer inevitablemente elecciones. Probablemente sería mucho mejor, a lo mejor, hacerlas cada más años para que de esta manera se pudieran hacer reformas. Yo creo que en este momento un gran pacto de la sociedad, y no digo solamente de los partidos políticos, de la sociedad, de todos los integrantes en la sociedad, para ver dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros sacrificios, es absolutamente necesario. Y para eso hemos de saber dónde estamos. Para eso la sociedad debe conocer los datos, los números macro y microeconómicos, cuantos más mejor, para a partir de ahí tomar decisiones. Lo que sí que está claro es de que no podemos seguir haciendo las mismas cosas porque no vamos a tener el mismo dinero en el futuro. Pues hablando de corto plazo, de política y de elecciones, pues hay elecciones en Cataluña en el corto plazo y le plantean cómo ve las elecciones del otoño. Primero que se convoquen y veamos. Es como si me preguntan cómo veo las elecciones del Barça. Mire, no lo sé, no tengo tanta visión a largo plazo. La política es muy complicada. Yo lo que sí que querría es de que Cataluña, el gobierno que salga en las próximas elecciones y el gobierno actual y cualquier gobierno que tengamos, que afronte con seriedad, con rigurosidad, jugándose la cara en lo que hay que hacer, que muchas veces es muy duro, es políticamente incorrecto, puede costar votos, pero eso es momento de perder unos votos en el corto plazo para ganar país en el futuro. Bueno, ya que usted ha hablado de las elecciones del Barça, aprovecho para decir que haremos un ciclo dedicado a los candidatos a las elecciones del Barça, que abrirá el no candidato, pero sí presidente, señor Laporta, el próximo día 4. Invitaremos a todos a que pasen por esta tribuna. Está usted invitado a asistir a los debates sobre la presidencia del Barça. Pero volviendo a la política, le plantean otro tema político también de corto plazo, o no se sabe, porque se refieren a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Y le plantean dos cosas. Una, si usted cree que va a haber una sentencia en los próximos días o no, y qué se debería hacer si la sentencia es negativa. Y en este segundo supuesto le preguntan también qué repercusión cree usted que podría tener en el mundo económico y laboral esa sentencia en el caso de que recortara notablemente las competencias atribuidas en el Estatuto en vigor a la Generalitat. Yo creo que después de más de 3 años y medio, donde ha estado hibernado la decisión del Tribunal Constitucional, lo primero que nos pone encima de la mesa una realidad clarísima. La justicia en este país no funciona, porque 3 años y medio después no es serio, no es serio. Por tanto, nos lo tenemos que empezar a hacer mirar. En Estados Unidos, el señor Madoff, conocido por todos, tuvo que pasar por la justicia para ver lo que había hecho. En 6 meses hay sentencia y en este momento está en la cárcel. Nosotros simplemente, para un tema como este, pues hemos tardado 3 años y medio. La justicia, cuando es lenta, deja de ser justicia. Y por tanto el planteamiento general es de que hemos de hacer mejores leyes, más simples, más fáciles de entender y con sentencias muchísimo más rápidas. Y en cuanto a la decisión de la sentencia final, por lo que a nosotros respecta, acatarla como siempre. Todas las sentencias deben acatarse. A partir de ahí, pero todas. Hay muchas sentencias del Constitucional, podría hablar de formación profesional, que no se acatan. Por lo tanto, acatarlas. Nos hemos de acostumbrar a acatar las leyes. Y si no nos gustan las leyes, proponer vía Parlamento que se cambien. Y eso es lo que hay que hacer en su momento.
Pues la última pregunta no es de presente, pero sí de futuro. Y le plantean si cuando toque formará parte de sus aspiraciones aspirar, valga la redundancia, a la presidencia de la COE. No, como máximo del Barça. Pues ya le he dicho que si va a ser candidato a la presidencia del Barcelona está invitado aquí a esta tribuna a exponer su programa y sus intenciones al frente del Meshcon Club. Bien, decía que era la última pregunta y, por tanto, invito a Rafael Suñol, consejero de Red Eléctrica de España, que, por favor, cierre el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Rafael. Muchas gracias. A mí, para ser breve, me ha parecido escuchar a un reformista, de aquellos viejos reformistas que estudiábamos, de los grandes reformistas del 19, que querían reformar el antiguo Estado. El Estado viejo, por decirlo de alguna manera, el antiguo régimen, como se decía. Escuchar, por ejemplo, que el dinero a coste bajo hay que regularlo porque no va bien o tiene algunas dificultades, es sorprendente, al menos desde un punto de vista de un empresario. Ya sé que lo has dicho muy matizadamente, pero a mí me ha chocado. Esto es ponerse en medio del debate, ¿no? El que el estado del bienestar sea ya un valor absolutamente arraigado y lo que hay que hacer es intentar reformarlo para que sea más fuerte, intentar mantener su supervivencia con un mejor Estado, con un mejor gasto público, con responsabilidad social, me parece que es ser reformista en este país. Y sobre todo abrir debates, lo que él llama tecnificados, es decir, con información, con datos encima de la mesa, parece que es lo que haría cualquier reformista. Incluso el lema este de libertad, beneficios y solidaridad, me parece, tiene reminiscencias también del XIX, del buen siglo XIX. Y además dice, bueno, pues reformas, pero alguna ruptura también. Y para poner un ejemplo, saca el tema nuclear, como si este fuera un tema uno más, ¿no? Nuclear, primas, el tema de las líneas eléctricas. Bueno, yo creo que este es un programa de un reformista a fondo. Y además dice, hay que hacer cosas y hay que hacerlas ya y hay que estar dispuestos a equivocarnos y a asumir que seamos políticamente incorrectos. Yo creo que esto es otro lema absolutamente clave, ¿no? Bien, en España ha habido algunos reformistas muy importantes. Yo creo que faltan algunos más y creo que Joan Rosell puede ser uno de ellos. Muchas gracias. Muy bien.